Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Resulta verdaderamente fascinante intentar desentrañar uno de los grandes misterios de la ingeniería aeroespacial. Hablamos de entender cómo funcionan el cerebro, los ojos y las manos de una máquina gigantesca. Hoy vamos a diseccionar el funcionamiento técnico del sistema GNC de un cohete. A ver, entremos en materia. Pensemos en una auténtica bestia de metal de decenas de metros de altura que está rompiendo la atmósfera a miles de kilómetros por hora. Surge una pregunta obligada: ¿cómo es posible que conozca su ubicación exacta al centímetro para no perderse en la inmensidad del cielo? Pues bien, ese es exactamente el misterio de ingeniería que vamos a resolver hoy. Para digerir todo este tema tan complejo, vamos a seguir 5 pasos, muy rápidos. Empezaremos por los sentidos del cohete, pasaremos a la navegación híbrida, luego exploraremos las matemáticas de las variables del vuelo, echaremos un vistazo al simulador Rocket Pi y para terminar, abordaremos el enorme reto del empuje vectorial. Así que vamos directos al paso número 1, los sentidos del cohete y la anatomía del control aeroespacial. Para comprender verdaderamente cómo vuela un cohete, resulta muy útil imaginarlo no como una simple máquina inerte, sino casi como un organismo vivo. La pieza central de todo el entramado es el sistema GNC, que por sus siglas en inglés significa guiado, navegación y control. Es literalmente el sistema nervioso central del vehículo. Su trabajo fundamental es medir dónde está la nave, calcular matemáticamente la ruta óptima a seguir y luego ejecutar las correcciones físicas necesarias en pleno vuelo. Sin esto, el cohete simplemente volaría a ciegas. Internamente, este sistema nervioso se divide en 3 partes superclaras. Primero tenemos la navegación, que hace de ojos. Utiliza sensores inerciales, receptores GPS y medidores del ángulo de ataque para saber la posición y el movimiento exactos. Después entra el guiado, el cerebro, que se encarga de planificar la trayectoria ideal y generar las órdenes de corrección. Y por último, el control. Estas son las manos que ejecutan físicamente la orden, ya sea moviendo aletas, alerones o inclinando el mismísimo motor a través del control de empuje vectorial. Y todo este ciclo sucede de forma totalmente autónoma en fracciones de segundo. Y eso nos lleva al punto número 2, la navegación híbrida y cómo encontrar la verdad cuando los datos son imperfectos. El gran problema en la vida real es que los ojos del cohete nunca son perfectos, lo que genera un dilema tremendo. Por un lado, los sensores inerciales, o IMU, son rapidísimos detectando cualquier mínimo giro o aceleración, pero tienen el gran inconveniente de que acumulan pequeños errores con el paso del tiempo, lo que llamamos deriva. Por otro lado, tenemos el GPS. Ofrece una precisión absoluta fantástica para corregir esos desvíos, pero sus datos llegan mucho más despacio. Si dependemos solo de una de estas fuentes, o perdemos la ubicación exacta o reaccionamos demasiado tarde para no perder el control. Es fascinante descubrir cómo el software resuelve este problema desde la raíz. Sistemas operativos reales, como el Halcon desarrollado por PLD Space y Deimos para el lanzador Miura 5, utilizan un algoritmo llamado filtro de Kalman. Básicamente, este filtro es un buscador de la verdad absoluta del vuelo. Lo que hace es fusionar de manera híbrida la velocidad de los datos inerciales con la precisión de los datos del GPS. Logra estimar el margen de error exacto de los sensores en tiempo real. Gracias a este complejo filtrado de ruido, se consigue una precisión centimétrica espectacular. Llegamos a la tercera parte, las 12 variables del vuelo y las estrictas matemáticas de los 6 grados de libertad. Calcular la ubicación con precisión milimétrica requiere dominar algo que en física conocemos como 6 grados de libertad, y esto implica tener que trabajar como mínimo con 12 variables de estado al mismo tiempo. 6 de ellas controlan la traslación, es decir, la posición física y la velocidad lineal en los 3 ejes, X, Y, Z. Las otras 6 controlan la rotación, la actitud de la nave, alabeo, cabeceo y guiñada, junto con la velocidad angular en esas 3 dimensiones. Es como un inmenso rompecabezas matemático en movimiento constante. Pero ojo, porque aunque computar simultáneamente estas 12 variables ya parece una tarea titánica, la realidad a nivel comercial exige todavía más. Un sistema de navegación híbrido moderno rastrea bastantes más variables. ¿Por qué? Porque el filtro de Kalman que mencionamos antes no solo calcula el estado del vuelo, sino que trabaja sin descanso estimando los pequeños márgenes de error de cada sensor físico. Y cada uno de esos sesgos añade nuevas variables a la ecuación general. Sección 4. Dejamos la teoría pura y vamos a ver cómo se programa la ruta de vuelo con simulaciones educativas en Rocket Pi. Para aterrizar toda esta matemática teórica en la práctica, la comunidad aeroespacial cuenta con una herramienta de código abierto increíble llamada Rocket Pi. Permite simular trayectorias completas con los 6 grados de libertad, modelar diferentes tipos de motores y hacer algo realmente interesante: realizar simulaciones estadísticas de Monte Carlo. Esto sirve para crear elipses de error y predecir, por ejemplo, dónde caerá un cohete si cambian las ráfagas de viento.
Y lo más alucinante es que todo este enorme modelo dinámico es tan eficiente que puede correr en un hardware súper básico, como una diminuta placa Raspberry Pi. Dicho esto, resulta fundamental entender el contexto industrial de la herramienta. La arquitectura de Rocket Pi está estrictamente diseñada para trabajar a cierta escala. Es fantástica para competiciones educativas universitarias, proyectos de cohetes sonda y la coquetería de alta potencia para aficionados. Es una auténtica joya del software para que las nuevas generaciones aprendan a diseñar, sin duda, pero opera bajo unas fronteras de diseño muy bien definidas. Y así llegamos al quinto y último punto, el reto del empuje vectorial, que es justo donde este software educativo alcanza su límite técnico. ¿Qué pasa exactamente cuando damos el gran salto hacia la cohetería comercial orbital y superpesada? Solo hay que ver la enorme diferencia de escalas. Pensemos en el Miura 5, un lanzador de unos 35 metros con 100 toneladas de empuje gracias a sus 5 motores. Y luego miremos al Starship E3. Estamos hablando de unos 124 metros de altura y 33 motores empujando al mismo tiempo. Ante esta inmensidad y la violenta dinámica aerodinámica, las herramientas abiertas simplemente colapsan. El verdadero cuello de botella es el control de empuje vectorial, también conocido como TBC. A nivel educativo se suele simplificar asumiendo un empuje total único, pero en la vida real intentar coordinar y simular el ángulo exacto de decenas de motores que están pivotando constantemente mientras el chasis gigantesco del cohete se dobla a velocidades supersónicas es un desafío de ingeniería monumental. El software de código abierto no tiene la capacidad nativa para procesar un acoplamiento físico tan extremo. Precisamente por eso, para dominar esta locura orbital, la industria profesional tiene que recurrir a software comercial muy avanzado. Utilizan programas muy pesados como ANSYS para hacer simulaciones milimétricas de la dinámica de fluidos o confían ciegamente en MATLAB y Simulink para someter a un estrés brutal a los algoritmos del filtro de Kalman antes de volar. Y muchas veces, para conseguir el control absoluto, los equipos acaban escribiendo sus propios modelos físicos desde cero usando lenguajes como C++ o Python. Para cerrar este análisis técnico, dejemos una pequeña reflexión en el aire. Si hoy en día cualquier estudiante puede programar y simular complejas trayectorias de 6 grados de libertad usando una simple Raspberry Pi, ¿hasta dónde llegará realmente el límite del software aeroespacial de código abierto en los próximos 10 años? Quizás el código que gobierne a los futuros exploradores orbitales nazca, de hecho, de esa misma comunidad apasionada. Ha sido un auténtico placer desgranar la invisible y maravillosa matemática que nos lleva a las estrellas. Hasta la próxima explicación.